Son las 8:21. Ojalá, Sonia, después que José haga su comentario, a ver si nos comunicamos con el doctor Marino Elseví. El doctor Elseví es el abogado de Bernardo Castellano de Moya. El que está Sí, fuera, sí, sí. A ver cuál es la situación de Bernardo. Bueno, pero ese tiene un problema porque ese, independientemente de que sea responsable o no, anda huyendo. Y no se puede evadir de la acción de la justicia porque también la Constitución le da al Ministerio Público, incluso a la misma Policía Nacional, la posibilidad de detenerte, de investigarte, Sí. ¿no? Y de privarte de tu libertad entre 24 y 48 horas de acuerdo al caso. O sea, que él no puede tomar la decisión de sustraerse de una investigación Tiene porque toda le da la la razón, gana. eso. Claro. Ese tipo está huyendo. Tiene que cumplir Ya, con lo que establece ya la entró ley. en la categoría que tú dices. Sí. Claro, entonces en el caso de los demás que están imputados por el escándalo de Odebrecht, independientemente de que uno valore el hecho de que el impacto de su prisión siendo tan poderoso manda un mensaje, porque no todo lo legal es justo. No todo lo legal es necesariamente justo. Cuando esta sociedad en enero era impensable considerar que a mitad de año en la República Dominicana tú ibas a tener 3 miembros del comité político procesados. Nadie lo pensaba. Nadie en este país. Y dos de ellos, ¿verdad? Con medida de coerción, los tres. Los tres. Los tres, porque en el caso de Valentín es porque es senador. tiene medida de coerción. Pero en el caso de Radamés Segura tiene una medida de coerción Sí, domiciliaria, de Prisión prisión domiciliaria, domiciliaria. aunque sea Pero es una prisión. prisión. Los tres tienen medida de Y coerción. en el caso de Temo ya lo sabemos. Pero además el presidente del principal partido de oposición. Así es. Y el vocero del principal partido de oposición. Y él es presidente, y él es vocero del otro partido de oposición, que es Del el partido PRD, del- aliado al gobierno. Aliado al gobierno. ¿no? Aliado al gobierno. Entonces, eso no es un juego. Eso no es un juego, pero además tú tienes el caso de Tommy, No, y el que es secretario, presidente de la Comisión de Finanzas Y- del Senado. y el secretario de Finanzas del PLD. Y entonces, por otro lado, tú tienes al secretario de Finanzas del PLD. Eso no es un juego. Cuando, independientemente de que uno quisiera que ese proceso se ejerciera conforme al buen derecho, a lo que nosotros establecimos como sociedad, aunque yo digo que nos queda grande, porque lo copiaron el código, no hicieron un esfuerzo de aplatanarlo o de ponerlo en prueba por 10 años para ajustarlo a nuestra realidad, sino que lo copiaron y ya. Independientemente de eso, yo le digo copy-paste procesal penal a ese código. Independientemente de que lo copiaron, ese es el código que nosotros tenemos. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo porque hoy podemos saludar el hecho que haya 14 políticos o 10 políticos imputados famosos. Y eso de alguna manera sacie la sed de venganza que tiene la sociedad, por un lado, y por otro lado, le mande un mensaje a los demás funcionarios públicos de que ellos también pueden caer presos y procesados y todo. Pero cuando tú pones el poder por encima de la justicia, la fuerza por encima de la justicia, tú debilitas la institucionalidad. Y la gente no cree. Y ese es el problema. La gente no cree. Cuando se pone la fuerza por encima de la norma, la gente no cree. Y por eso es que uno tiene que, aunque salude el hecho de que los fuertes también caen, como es este caso, uno también tiene que apostar porque se respeten las normas que nosotros mismos nos dimos. Y ahí está el problema, ahí está la gran contradicción. Yo algún día quisiera, después que pase este proceso, conversar con el magistrado Ortega, porque yo sé que él hizo eso en contra de su voluntad. Ese tipo no es así. Ese no es accionar. Es que esa sentencia lo desdice. Él se negó todo lo que él hizo del 95 para acá, o del 96, 97 para acá, cuando lo escogieron en la ola de reformas que se produjo después que el PLD llegó al poder. Él se desdijo con esa sentencia. Todo. Entonces, eso tiene que haber una razón muy fuerte, que yo estoy seguro que no es económica. Absolutamente convencido claro. de que no es económica. Claro que no. ¿Qué razón me dio ahí para que ese tipo dijera, todo lo que yo escribí, todo lo que yo dije, no importa? Vamos a meter todos estos tipos presos porque eso es lo que quiere la Procuraduría. Sí. ¿Qué pasó Él ahí? dijo, te voy a dar todo lo que tú me pides. ¿Qué es lo que tú quieres? Tómalo. Es más, el caso que a mí más me llamó la atención es que Pero no pensó estaban en la gente arreglando que- las cárceles
en función de la solicitud de medida de coerción. Sí. O sea, ellos estaban reparando las cárceles de Najayo y La Victoria en función de lo que habían solicitado, convencidos de que eso se iba a producir. Y se produjo. Entonces ahí hay una contradicción seria. Bueno, por otro lado, yo quiero decir algo breve a propósito de lo de el Banco Central Y el Bitcoin. que emite hoy una advertencia, dice advertencia del Banco Central sobre moneda virtual. Y la Bueno, Asociación de Bancos Comerciales. Sí. el símbolo de las monedas virtuales es el Bitcoin. Y yo quería orientar un poco a la población para que sepa de qué se trata este fenómeno. Este es un fenómeno de la sociedad de posguerra, el Bitcoin. A principios de los años 2000, un joven que se llamaba Sam Parker creó un software basado en intercambio de archivos peer-to-peer. Eso es como P2P. Tú empezaste a hablar de eso cuando eso no era un tema. Claro, hace mucho tiempo. Cuando eso no era un tema Cuando que le todavía Hace mucho tiempo. Sí. Yo tengo mucho tiempo Sí. hablando y promoviendo. Que me informa que hay 2 Bitcoin. cajeros de Bitcoin aquí en República Dominicana Sí, funcionando. Hay Sí. muchos en el mundo. Salieron digo aquí, retratados, Por retratados. eso, Por eso cuando es que tú decías ahorita que esa Sí. moneda es virtual, no es necesariamente virtual. Todas las monedas aceptadas tienen una modalidad virtual. Sí, yo dije eso, Si pero yo que no cojo tiene- mi cuenta ahora mismo en peso y te envío una transferencia a la tuya, No, yo- nosotros estamos haciendo Lo una que yo dije es que transferencia el virtual. Bitcoin no Es se que puede está al convertir en margen- dinero bueno, físico. el Bitcoin Eso está al todavía, margen digo del todavía. sistema, José. Eso Está fue lo al que yo margen dije. del sistema, no está Sí. controlado Ok, por el sistema. pero ¿qué ocurre con el Bitcoin? Cuando Sam Parker, que también es uno, si ustedes ven la película de Facebook, ustedes van a ver que Zuckerberg le pide una cita a Sam Parker. Porque Zuckerberg quiere sumar a Parker al proyecto de Facebook. En ese momento se llamaba The Facebook. Y Sam Parker, el creador de Napster, que estaba siendo perseguido, porque así como ahora persiguen el Bitcoin, Sam Parker a través de Napster lo que intercambiaba era música y película. Entonces tú tenías una computadora, tú habías comprado un disco y tú tenías el disco grabado en tu computadora. Y él, con los ficheros peer-to-peer, él te permitía que tú le pasaras tu archivo de música a cualquier otro, sin que el Estado intermediara. Y eso generó que la disquera produjera muchísima demanda en contra de Napster y hicieron que Napster cerrara. Al final, eso es lo que hace ahora mismo todo el mundo. Porque al final, 10 años después, se impuso y todo el mundo está contento. La disquera, los artistas y todo el mundo. Porque se logró monetizar esa transferencia de contenido que antes conocíamos como Napster. Fue la primera expresión de economía colaborativa. El sistema de Napster. Bueno, entonces luego Sam Parker le dio un consejo a Zuckerberg. Se llamaba de Facebook. Y en la película se ve cuando él le dice a Zuckerberg, ¿tú quieres un consejo? Quítale el artículo. Que no se llame de Facebook. Solamente que se llame Facebook. Y ese fue uno de los aportes que Sam Parker le hizo a Facebook. Bueno, luego entonces en el 2010 se publicó un protocolo, un software de moneda. Un momentito, quédate en el protocolo. Viene seguido. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Continuamos. Bueno, entonces le decía que en el 2010, de 2008 y 2010, se publicó en la Deep Web un protocolo de esta moneda que se conoce como Bitcoin, que es una composición de bit, que es un sistema de numeración, el bit, o sea, 0 y 1, que está basado en la transferencia de voltaje, un sistema numérico basado en 0 y 1. Todo lo que hay debajo de un teclado es 0 y 1, convertido en símbolos y en imágenes. Entonces, bit por eso y coin por moneda. Y él creó el algoritmo y empezó a compartirse. Está basado en unas herramientas que son trabajo, solución de conflicto, eficiencia, tecnología, información, energía.
Es muy caro producir Bitcoin, pero el Bitcoin tiene tiene todas las características de la sociedad que estamos viviendo hoy. Está basado en la eficiencia, en la transparencia, en la tecnología. El Bitcoin es totalmente transparente. Y se le atribuía en principio la creación del Bitcoin a un japonés que se llama Satoshi Nakamoto. Cuando una gente te paga con Bitcoin, ¿qué es lo que hace contigo? El Bitcoin tiene una característica maravillosa, señores. Maravillosa. Sí. Y es que el Bitcoin Tú puedes ir a un supermercado es desechable, con... doña. ok. Después que utilizó el Bitcoin, es desechable. Oigan esto. La característica maravillosa que tú puedes ir a un supermercado con bueno, eso y te dan una compra. cuando el supermercado acepte Bitcoin, tú vas a poder pagar todavía no, por eso con una billetera virtual, con tu teléfono, pasando el teléfono. Hasta con el teléfono, exacto. Pero, oigan lo Todavía que no. yo acabo de Aquí. decir. Exacto. El Bitcoin es desechable. Cuando tú consumes o gastas un Bitcoin, desaparece. ¿De qué desaparece? Del libro de contabilidad del Bitcoin. ¿Por qué el Banco Central dice que no respalda el Bitcoin? Porque el Bitcoin no necesita lo que se conoce en economía monetaria como un tercero de confianza que sea respaldo. No lo necesita, porque el Bitcoin, como yo decía ahorita, que es un compartimiento de información, está basado en la fortaleza del sistema para garantizar la confianza de la transacción. No necesita un banco central. De hecho, la naturaleza del Bitcoin y la fortaleza es operar al margen de los bancos centrales. De modo que está en lo correcto el gobernador del Banco Central y está en lo correcto el Bitcoin. Yo quiero que ustedes sepan algo. 2 elementos nada más, porque no se trata de un programa de esto. Satoshi Nakamoto, que no se llama así, ese es un seudónimo, porque Satoshi Nakamoto en el 2013, hicimos un programa sobre eso también, se descubrió que era un australiano que se llama Great Wright. Pues el primer Bitcoin es el mismo. ¿No es japonés? Que desaparece. Satoshi Nakamoto era un seudónimo porque él no quería que lo molestaran. Él es un Bitcoin. Entonces, él mismo es un Bitcoin. Él es un informático australiano que se puso un nombre japonés para que la atención no se concentrara en él. ¿Cómo se llama él? Él se llama Great Wright. Es australiano. En el 2013 allanaron su casa. Luego lo dejaron en libertad y encontraron millones de Bitcoin en sus sistemas informáticos. ¿Y qué él hacía con eso? acumulados. O sea, transacciones. Porque él es que lo crea. ¿Cómo se Pues crea? multimillonario por él sin tener nada. ¿Cómo se crea un Bitcoin? Virtual. Bueno, el primer Bitcoin que se creó, Sí. lo crearon ellos para pedir una pizza. Cuando estaban haciendo el algoritmo de Bitcoin, pero pagar para esa probarlo. pizza, ¿y cómo la probó? ¿Tú ¿Quién la sabes probó cuánto eso? vale, ¿Quién cuánto valen esos Bitcoin hoy? Los originales. 6 años después, Ah. 10 millones de dólares. Pero, Los Bitcoin son que ellos virtuales, utilizan. José. Sí, lo que te quiero decir, el valor nominal, si se hubiesen Ah, quedado con ok, ellos. si hubiese- exacto. Porque el Bitcoin es desechable. Sí, Cuando sí. tú lo usas, Ya no sirve para ya más no nada. tiene otro. Pero si tú le aplicas la máxima económica, lo que pasa, ¿cuál es la situación con el Bitcoin? ¿Por qué se ha disparado? Ante la inestabilidad del yuan, del renminbi, la moneda china, muchos, el impedimento que aplicó el gobierno chino para que la gente saque sus monedas del mercado, es decir, de la operatividad, compre moneda extranjera, euro Sí. o dólares. Entonces, muchos asiáticos, muchos chinos recurrieron al Bitcoin Se ha disparado para comprarlo, para ellos entonces poderlo cambiar posteriormente en dólares fuera de. Se ha del disparado mercado. por varias razones. Pero se ha ese disparado. fue el principal elemento. Pero Es decir, la única razón por la que una moneda tiene valor es porque la gente cree en ella. vamos por partes. Y pero desde si pierde la gente se pierde ha la disparado confianza, pues por varios motivos. Y yo voy a decir por qué. Aquí voy a citar 4 importantes. Pero ese era importante. No, el bueno, chino, ese es uno. Ese es Pero uno. vamos por Ok. puntos. Ok. Vamos por parte. Se ha disparado por varios motivos. El principal motivo, a Satoshi Nakamoto lo propusieron como premio Nobel de Economía hace 2 años. The Economist lo premió como el emprendedor económico más importante del planeta. ¿Por qué el Nobel rechazó la nominación de Nakamoto? Porque cuando lo propusieron él era anónimo. Todavía no se sabía quién era él. Obviamente había un riesgo porque él decía, yo estoy creando una moneda sin respaldo de los gobiernos que está captando dinero público y me pueden perseguir. Claro. Y él
se ocultaba en la identidad de Nakamoto. Luego se supo que era el australiano Ray Wright. Entonces, por eso el Nobel rechazó su nominación a Premio Nobel de Economía. No estamos hablando de un juego, ¿eh? Estamos hablando de un nuevo sistema económico sin respaldo de gobierno. Eso nunca antes se había creado. Por otro lado, quien nombra Donald Trump como director de presupuesto es uno de los grandes promotores del Bitcoin a nivel mundial. La mayoría de los que están alrededor de Donald Trump en el área económica son promotores del Bitcoin. Entonces, ¿qué dicen los tenedores de Bitcoin? Bueno, si Donald Trump, el gobierno de Donald Trump está vinculado al Bitcoin, es lo más probable que el Bitcoin se aprecie. Ese es otro, van dos factores. El que Oli citó un tercero. Ahora yo le voy a dar un cuarto. Ya le diste un tercero por lo menos al de Oli. Bueno, Sí, no, porque es verdad. ahora le voy a dar un cuarto, porque para mí, en la coyuntura actual, la primera economía en operaciones comerciales a nivel mundial es la economía pero me china. voy a quedar aquí. Más cero, más de todo. Me voy a quedar en este factor, Oye, José. porque también quiero comentar No, pero algo reitera de la Tati, alerta al Banco Guzmán. Central de que tengan cuidado con Bitcoin. No, el Banco Central Tiene toda la está razón. haciendo lo correcto. Sí. El Banco Central está jugando su rol porque Bitcoin no necesita al Banco Central. Bitcoin, A ningún banco central, no a el de ningún aquí. banco. los riesgos Lo que que tiene lo que Bitcoin lo hace. Esto es lo que necesita pasa. es que ese algoritmo funcione como está funcionando. Que le voy a decir algo a ustedes. Ese algoritmo, con sus bloques de trabajo, sus blockchains, que genera el Bitcoin y lo transmite en la web de punto a punto, de dirección a dirección, de billetera a billetera virtual, ahora se está usando para moneda, pero ese algoritmo se va a utilizar para muchas cosas, porque es una herramienta súper segura y eficiente. ¿Y cuál es el cuarto factor que le quería mencionar? Y para mí en la coyuntura actual el más importante. Atención a todos los venezolanos que viven aquí. Una de las razones más importantes para poder crear un Bitcoin, porque el Bitcoin se crea resolviendo problemas informáticos. Usted junta muchos computadores o construye uno que tenga mucha capacidad de procesamiento con una buena tarjeta con un buen motherboard bien configurado, y entonces usted empieza a resolver problemas matemáticos que el mismo sistema genera. Cada vez que usted resuelve problemas o registra los bitcoins que están en web, entonces usted recibe una comisión por eso. Y eso es el Bitcoin. Tú recibes Bitcoin por tu trabajo. Entonces, los venezolanos, para usted poder crear Bitcoin, usted necesita gastar mucha energía en términos eléctricos, porque hay que hacer mucho trabajo para poder crear Bitcoin. Entonces, en Venezuela la energía es barata, porque está subsidiada por el Estado. La factura energética en Venezuela no cuesta nada. Entonces muchos empresarios se dieron cuenta de que en Venezuela la gente quería protegerse de la situación económica que están viviendo allá. Y empezaron a crear clústeres de Bitcoin en Venezuela. Los venezolanos son líderes mundiales en Bitcoin, al margen del gobierno, porque el gobierno no entiende eso. Y ellos se están protegiendo en el Bitcoin de la crisis venezolana. Por ahí pueden comprar muchísimas cosas, pero además generan Bitcoin porque la energía en Venezuela es muy barata. Eso es uno de los factores clave para que el Bitcoin se haya disparado de la manera como se ha disparado. Por último, Julio, por último. Las autoridades que regulan los mercados de capital en Estados Unidos tienen, qué sé yo, que del Tesoro, regulan las bolsas de valores, recibieron una solicitud para que autorizaran las transacciones en Bitcoin, que se pudiera comprar productos financieros con ello y vender. Y las autoridades, las que regulan los mercados de capital en Estados Unidos, la dirección que hace eso, lo conoció hace 2 semanas el pedimento y lo rechazó. Pero lo rechazó porque todavía los gobiernos no se han puesto de acuerdo en el protocolo para que el Bitcoin sea legal, pero lo dejó sobre la mesa porque entiende que es una realidad a la cual no le pueden dar la espalda. Qué bueno. Entonces, eso en síntesis es lo que está pasando con esta maravilla del Bitcoin. Así como existe Uber basado en colaboración, así como existe
todos los fenómenos que estamos viviendo ahora basados en economía colaborativa, que es la que define Jeremy Rifkin, eso es el Bitcoin, una moneda basada en colaboración y en informática. Mira, quiero decirte, busqué, porque después del comunicado del Banco Central y de la Asociación de Bancos, que hay que ponerle atención. Sí. Si usted busca Bitcoin en Google, va a encontrar 200.000 informaciones, así como la tiene la luz, muy importante. Sí, sí. Pero en esta Plus 500 te dice lo siguiente, que usted puede hacer transacciones en Bitcoin y te pone a ti lo que puedes hacer y te dice, recuerde que estas monedas son productos apalancados, que puede resultar en la pérdida íntegra de su capital. Asegúrese de que entiende perfectamente los riesgos que apalancado, conlleva. ¿Tú sabes qué significa? ¿Qué significa apalancado? Deuda, es decir, el apalancamiento es el endeudamiento. Ese es un término. Sacaste? ¿De dónde lo saqué? Busca, Vamos a ver. revisa, Cambio fuera, venimos ahora. revisa tu escrito aquí. Oye,